Bienvenidos estudiantes de 10º año de Educación Básica a la tutoría Orígenes, transformaciones y variantes de la lengua española. Bien, nuestro idioma que hablamos nosotros es el español. El español no es porque ha existido desde siempre. Este idioma ha tenido diversas transformaciones y cambios durante el transcurso de muchos años, inclusive siglos. Una lengua, una forma de pensar. Las lenguas transmiten culturas únicas, maneras de interpretar la realidad, la conducta humana y las emociones. Por ejemplo, en la lengua cherokee de un pueblo que habita en lo que hoy es los Estados Unidos, no tiene una palabra para despedirse, solo se indica te volveré a ver. En el quichua, donde no existe el imperativo y se dice deme haciendo para pedir algo a alguien, no es parte de la realidad de esa cultura situarse en la posición autoritaria de dar órdenes. Pachamama no tiene equivalente en español, va más allá del concepto naturaleza. La palabra minga hace referencia al trabajo colaborativo. Sin el lenguaje, la cultura podría tambalear e incluso desaparecer. Las lenguas reflejan distintas formas de interpretar el mundo y no hay dos que sean iguales. Cada una proporciona distintas vías del pensamiento. Las lenguas son abiertas y viven transformaciones constantes. Las lenguas, es decir, los idiomas, no son una estructura cerrada, viven constantemente transformaciones. A nuestra lengua se la conocía anteriormente o primeramente como castellano. Recibió su mayor influencia del latín, palabras como agua, problema, liberar, etc. También recibió gran influencia del griego, con palabras gramática, tragedia, piedra, etc. Antes estaba habitada la península ibérica por pueblos como godos, celtas e íberos, que tenían diferentes lenguas de origen indoeuropeas. El español actual conserva algunas palabras como camino, cerveza, carro, camisa, perro, galápago, compañía, etc. Durante muchos siglos de la Edad Media, la península ibérica fue ocupada por los conquistadores musulmanes que hablaban árabe. El castellano tuvo grandes influencias del árabe, con palabras como aceituna, aceite, arroz, azúcar y café. Y todas las palabras en español que comienzan por al, que proceden del árabe. Por ejemplo, alacrán, álgebra, alfombra, almacén, alcohol, albañil, etc. Al castellano se le empezó a llamar español a partir del siglo XVIII, transformándose desde sus orígenes con el paso del tiempo y ha recibido influencias del árabe y otras lenguas extranjeras como el inglés y el francés. El español, una lengua plural y diversa. El español, que se habla en los países de América, especialmente en América Latina, han vivido muchas transformaciones. Son más de 20 países que hablan el español hoy en día. El español se habla en cada lugar de diferente manera y varía por diversos factores, como son los geográficos, los socioculturales, los socioeconómicos y de cercanía o contacto con las lenguas amerindias de cada zona. Estos factores han condicionado y determinado diferentes formas de habla, personas que en cada zona o país van definiendo su vocabulario, sus maneras de expresión, pronunciación, entonación y etc. Muchas palabras como maíz y cacao son asimiladas por el español,
a partir de las lenguas indígenas o amerindias y se las conoce como indigenismos o americanismo. A las variaciones de una misma lengua en los países hispanohablantes o en diferentes zonas dentro de un mismo país se las llama dialectos o variantes de la lengua. En este contexto no existe una lengua ni un dialecto correcto o superior a los demás. Todos tienen la misma jerarquía. Variantes del español en Ecuador. El español se habla en Ecuador se habla de manera diferente. El español del Ecuador se habla diferente a los países vecinos y también al español peninsular. Igualmente el español que se habla en Ecuador es plural y diverso, con notables diferencias entre la costa y la sierra. La variante en la costa del Ecuador tiene grandes similitudes con la variante del español que se habla en Andalucía debido a razones históricas. Andalucía es una región de España. La variedad serrana ecuatoriana recibe grandes aportes del quichua. Un rasgo característico es la cortesía. En los ruegos o mandatos atenuados, apenas ahí se usa el imperativo. Una de estas formas más común es la perífrasis dar más gerundio, que especifica de la variedad serrana ecuatoriana para pedir o mandar algo de forma atenuada. ¿Me da pasando el libro? ¿Debe poniendo esas cosas en su lugar? ¿Me da bajando el volumen? Registros del español y jergas juveniles. Dentro de una misma lengua o idioma, existen variantes determinadas por diferentes factores como la edad, el género, la clase socioeconómica o el momento y la situación comunicativa en la que nos encontremos. La jerga juvenil utiliza un lenguaje propio de los jóvenes, en situaciones informales, un lenguaje coloquial. La jerga de los jóvenes en Ecuador puede variar según cada región. Bien, jóvenes, luego de haberles explicado la parte teórica sobre las variantes del español en América y en el Ecuador, el origen también de nuestro idioma, ustedes van a contestar en la ficha pedagógica las actividades que se planteen ahí. Las dos primeras preguntas son de carácter realmente de acuerdo a su experiencia, y también el resto de actividades las desarrollan apoyándose a sí mismo con el libro de décimo. Esto es, jóvenes, por el día de hoy, deseándoles de mi parte que pasen un bonito día, deseándoles éxitos en sus tareas académicas. Muchas gracias y nos vemos.